Hola, mi nombre es Angie Arones y junto con mi compañero Juliano Salas, estudiantes de nutrición, te explicaremos sobre las frutas y verduras, pues estas constituyen una parte muy importante en los tejidos vegetales comestibles para el ser humano, que aportan una gran cantidad de nutrientes dependiendo de la familia que pertenezcan, siendo fuentes de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales indistintamente cada una de ellas. Las frutas y las verduras van a presentar una clasificación general que es la siguiente. El fruto, que es parte de la planta resultado de la fecundación de un óvulo, por ejemplo el tomate, la manzana y el aguacate. También tenemos la fruta, que es parte de la planta que se consume como postre, por ejemplo la fresa, el kiwi y la pera. Y como verduras, es cualquier otras partes comestibles de la planta, por ejemplo tenemos el tallo como el apio, las hojas como la espinaca, raíces como la papa y semillas como la linaza. Con respecto a las frutas, van a presentar otra clasificación aparte y estas son climatéricos y no climatéricos. Climatéricos son aquellos que tienen la capacidad de seguir madurando después de ser cosechados. Por ejemplo, tenemos la palta, el mango, la granadilla, el melón, papaya, plátano, etc. Y los no climatéricos maduran en planta antes de ser cosechado, como el limón, la mandarina, la naranja, la sandía, piña, toronja, etc. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Pues se debe a tres aspectos muy importantes, que es la respiración, la transpiración y la síntesis de etileno. Pues, ¿qué es el etileno? Es una hormona en forma de gas producida de forma natural por todos los vegetales que va a regular los procesos de maduración y senescencia de frutas, verduras y flores, dando lugar a la crisis climatérica. Es por esto que las frutas no climatéricos no cuentan con estas crisis, porque al ser cosechados antes de tiempo no continuarán con su propia maduración, echándose a perder tanto la fruta o la verdura, mientras las frutas climatéricas que sí contienen esta crisis seguirán con su proceso metabólico durante su comercialización y transporte, preservando sus características de calidad. Es por esto que muchas veces, como se ve en la imagen, se va a utilizar el etileno para muchas de estas frutas. Por ejemplo, la naranja, como se ve, está entre media verde y anaranjada, y aunque esté en su estado de maduración óptimo, se le pondrá el etileno como producto para mejorar el aspecto y poder degradar así la clorofila y desvanecer un poco su color verde y acentuar mucho más su color naranja o amarillo. Ahora vamos con la respiración, que es un proceso mediante el cual reservas orgánicas como proteína, carbohidrato y grasa son degradadas a productos finales simples como una liberación de energía, obteniendo así las frutas la energía necesaria para poder desarrollar procesos biológicos indispensables. Las frutas respiran cogiendo oxígeno de la atmósfera y liberando dióxido de carbono. Durante la respiración, la producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, azúcares y otros metabolitos. Una vez el producto cosechado, no puede reemplazarse estas reservas que se pierden, y la velocidad con que se disminuyen será un factor importante en la duración de la vida post cosecha del producto. Es por esto que vamos a tener la tasa de respiración, que se obtiene mediante la concentración de CO2 entre la concentración de O2. Si la tasa de respiración es alta, quiere decir que la planta está generando mucho CO2 y consumiendo bastante O2, por lo que es eficiente. Existen factores que influyen en la respiración y tenemos tanto internos y externos. En los internos vamos a encontrar lo que es composición química de tejido, estado de desarrollo o climaterio, que consiste en el proceso de maduración que se dan en frutas climatéricas y no climatéricas, que ya se explicó anteriormente. También tenemos el tamaño de producto. El tamaño de producto va a constar en que si es grande o pequeño, y los pequeños van a tener mayor tasa de respiración, por lo tanto van a madurar más rápido. Y lo que son cubiertas naturales, cuanto mayor corteza tengan, mejor corteza tengan, las tasas de respiración van a ser bajas, por lo que quiere decir que no van a madurar tan rápido. Ahora, en las externas tenemos a la temperatura, que mayor temperatura, mayor actividad respiratoria, lo que acelera el proceso de maduración y las lesiones de los frutos. Ahora pasamos a la transpiración. La mayoría de las frutas y verduras frescas contienen en el momento de la cosecha entre unos 65 a 95% de agua, que dentro de las plantas en crecimiento existe un flujo continuo de agua. Esto se absorbe del suelo por las raíces, sube por los tallos y se desprende por las partes aéreas, sobre todo por las hojas como vapor de agua. Contienen una corriente de transpiración, lo que va a contribuir a mantener el contenido de agua en la planta. Y la falta de agua hace que las plantas se debiliten y pueden provocar su muerte.
Es por eso que los productos frescos siguen perdiendo agua después de la cosecha, pero a diferencia de las plantas en crecimiento, que ya no pueden reponer el agua a partir de la tierra y tienen que recurrir al contenido de agua que tuvieran en el momento de la recolección. Esta pérdida de agua constituye un grave problema que da lugar a pérdidas de peso. Ahora pasaremos a los tipos de maduración. Tenemos madurez fisiológica, que es una fruta que se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un estado de desarrollo en la cual ésta puede continuar madurando cuando ya se ha cosechado, y estas son características de una fruta climatérica. Ahora tenemos también la madurez de consumo u organoléptica, que es un estado de desarrollo que la fruta reúne las características deseables para su consumo, ya sea en color, sabor, aroma, textura, composición interna, etc. Y cuando una llega a una sobremaduración, lo más probable es que no sea comestible. Para esto existen el control de maduración, donde vamos a encontrar diversos métodos, desde visuales, físicos, químicos, cálculos y otros métodos que nos van a ayudar al control de calidad de frutas, hortalizas, verduras, etc., para obtener beneficios tanto para los alimentos como para el consumidor. En la madurez se presentan enzimas que generan cambios propiamente del fruto o del vegetal en el tejido comestible. Para poder evitar estos cambios, que pueden alterar significativamente las propiedades de estos alimentos, sirve el control enzimático, en el cual regula estas enzimas con el fin de evitar algunos efectos físicos y químicos que se observan en la maduración. Pero, ¿qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos y permiten reacciones en el organismo, en este caso a las frutas y hortalizas. En el metabolismo después de la cosecha, podemos ver cómo actúan estas enzimas, pudiendo afectar la calidad de los alimentos. Al momento de cosechar, los frutos y hortalizas no recibirán agua ni nutrientes, tampoco producirán fotosíntesis. Sin embargo, estos alimentos siguen teniendo una respiración del tejido y las reacciones enzimáticas continuarán, ya que siguen siendo un producto vivo. Es por ello que hay que mantenerlos en condiciones óptimas para evitar que se enfermen y se deterioren rápidamente. Todos los productos frescos que nosotros consumimos son parte de una planta, por lo tanto, tienen características diferentes y metabolismos distintos. En este sentido, algunas se conservan mejor que otras, como las semillas, bulbos, raíces y tubérculos, que tienen una vida útil larga por su actividad metabólica baja. Sin embargo, las hojas, tallos, flores y frutos tienen una actividad metabólica alta, por lo cual su vida útil es menor. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar los estados fenológicos en la maduración de una uva. Si observamos a medida que empieza a madurar, la acidez va decayendo, porque los ácidos se empiezan a transformar en otros elementos como azúcares. Es por ello, se observa que el azúcar va en aumento a medida que pasa el tiempo. Asimismo, el color de cubrimiento también aumenta, y esto se confirma con el perdeamiento enzimático que afecta en la mayoría de las frutas y hortalizas. Uno de los cambios más notables que ocurren en la maduración es la hidrólisis del almidón, es decir, el rompimiento de las cadenas largas por enzimas amilasas, dando lugar a un aumento de azúcares simples, el cual se expresa generando un incremento al sabor dulzor. Asimismo, este proceso también favorece al ablandamiento temprano de los frutos. En este caso tenemos a las peras o plátanos. También otros cambios que se generan post cosecha están la hidrólisis de celulosa y hemicelulosa de la pared celular, los cuales, en el caso de la celulosa, se dan por enzimas llamadas celulosas y dan como producto de reacción la celubiasa y la glucosa. Por otro lado, la hemicelulosa actúan las hemicelulasas, que la hidrolizan a azúcares monoméricos. Estas reacciones en la pared celular contribuyen al ablandamiento tardío en los frutos. Entre las frutas que sufren estos cambios podemos observar las manzanas y peras. Producto de ambas hidrólisis, observamos un aumento de glucosa, sacarosa y fructuosa, los cuales aumentan el sabor dulzor de las frutas, y esto presupone a una disminución de acidez. Del mismo modo, en la maduración, post cosecha, lo acompaña una degradación de pectinas por enzimas pectinasas, el cual produce una suavización de los tejidos debido a los cambios presentes en las paredes celulares. En cuanto a la pigmentación, en otras palabras, el color, esta sufre grandes cambios debido a la degradación de clorofila por la enzima clorofilasa, el cual produce pigmentos amarillos gracias a los carotenoides y rojos a las antocianinas. Es por eso que podemos observar cómo las peras o duraznos
pasan de un color verde a amarillo en la maduración. O de la misma manera en los tomates toman de un verde a un color rojo. En cuanto al aroma, estos están relacionados directamente con la composición y concentración de compuestos orgánicos volátiles que posee un alimento. Por ejemplo, en el tomate se han encontrado más de 400 compuestos volátiles, de los cuales 30 presentan concentraciones por encima de una parte por billón. Estos compuestos pueden intensificar la percepción del sabor del alimento o contribuir a la formación de sabores desagradables, puesto que no solo estimulan el gusto, sino también el olfato. Por otro lado, los compuestos no volátiles solo contribuyen al sabor de las frutas por compuestos fenólicos astringentes, que a medida que va madurando el alimento, este va desapareciendo, tales como podemos observar en la naranja o la mandarina. Otro factor muy importante que puede afectar el metabolismo es la atmósfera donde se encuentra la fruta, ya que la concentración de oxígeno y anhídrido carbónico o CO2 pueden reducir o aumentar el tiempo de vida del alimento. En concentraciones inferiores a lo normal, por ejemplo el 21% de aire, esas reducen su intensidad respiratoria, por lo que su metabolismo desacelera y produce un aumento de vida útil comercial de estos productos. De hecho, estos métodos son usados en grandes empresas como método de conservación. En cambio, concentraciones superiores a lo normal del aire puede o no elevar la intensidad respiratoria, lo que provocaría una aceleración de la maduración. Se ha observado que los limones, siendo productores de CO2 por ser pseudoclimaterios, generan un color amarillento en los frutos. Sin embargo, si se tiene al fruto en concentraciones menores de 2,5% de oxígeno, aumentan la producción de CO2, lo cual en algunos frutos puede generar olores y sabores anormales como consecuencia del proceso fermentativo por falta de oxígeno. Por último, se ha observado que en niveles de 1% de oxígeno se detectan sabores alcohólicos en manzanas, plátanos, aguacates y pimientos. Un dato importante y no menor son los cambios en la textura y color de las frutas y hortalizas post cosecha, ya que pueden desarrollar colores diferentes, cambios en la firmeza, el sabor y aroma. Además, cada fruta y hortaliza tiene una forma distinta de valorar la textura según la maduración, como se puede diferenciar en las zanahorias, que deben ser crujientes, o los plátanos, que deben ser blandos. Para concluir, las frutas y hortalizas tienen diferente composición morfológica. Sin embargo, se pueden establecer diferentes generalidades con respecto a sus propiedades. En la maduración post cosecha podemos ver cambios en el aroma, sabor, textura y color. Estos cambios se deben a los procesos metabólicos y químicos que se originan en el fruto. Además, los métodos más usados para medir la madurez del fruto son el color, firmeza y contenido de sólidos solubles.